noches a todos y todas que nos están viendo. Bienvenidos a nuestro segundo conversatorio del segundo ciclo de creadores. Yo me llamo Cari. El día de hoy vamos a tener a dos invitados maravillosos y vamos a hablar del proceso creativo. Pero primeramente les explico qué es esto, por qué estamos aquí y cuál es nuestra intención. Esto es Hamuy Educa a Creadores. Nuestra intención es coadyuvar, a tender puentes, a tener aprendizaje conjunto y colectivo, a multiplicar iniciativas de personas creadoras o de personas que tienen la intención de crear. Este es nuestro segundo ciclo, comenzamos en junio, un poco dando a conocer iniciativas en el área social, creaciones en el área social, y ahora en julio estamos hablando de temas mucho más específicos con expertos en diferentes áreas, y nuestra temática del mes es cómo creo un emprendimiento, ¿no? Crear un emprendimiento. Tenemos 3 semanas llenas de conversatorios, 6 conversatorios en total. Comenzamos ayer hablando de un poco de la creación consciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué necesito saber antes de crear algo? Lo que sea, ya sea un puesto de empanadas o una fundación social. Y el día de hoy, continuando con esa temática de qué necesito saber antes de crear algo, vamos a hablar del proceso creativo. Un poco desde diferentes perspectivas que nos van a dar nuestros dos invitados el día de hoy. Así que, bueno, los presento. Primeramente tenemos a nuestro querido amigo, yo sé que de muchos y muchas que nos están viendo, Javier Montaño. Javi es psicólogo, es psicoanalista, tiene una maestría en ciencias de la familia, es un estudioso de historia del arte, de procesos creativos y de la mente creativa en general. Es docente de diseño en la Universidad Católica y desde hace 12 años conduce Abrazos Urbanos junto a otros varios líderes, ¿no? Es un grupo de voluntariado del que yo también formo y he formado parte, y es una gran escuela y yo lo admiro mucho y es una de las personas que más quiero en el mundo. Este es nuestro primer invitado, ahorita le voy a dar la palabra. Y también tenemos a Laura Villalba. Nuestra Lau es parte del equipo de Hamuy, que es un emprendimiento maravilloso. Vayan a ver la página de Facebook de Hamuy y todo lo que está haciendo y todo lo que quiere hacer. Lau es parte del equipo de Hamuy, es diseñadora gráfica, licenciada en diseño gráfico y comunicación visual, es directora de diseño en Dream Lighthouse y tiene muchísima experiencia en la creación de marcas, imagen corporativa y la aplicación de esto en las redes sociales. Es fotógrafa, es amante de los viajes, de la aventura. Entonces, entre esas dos personas el día de hoy tenemos un montón de riqueza. Así que bueno, primero les doy la bienvenida. Javi, querido, bienvenido. Lau, bienvenidos a los dos. Hola, Cari. Muchas gracias por invitarnos y bueno, nos van a exprimir toda la información que quieran para sus emprendimientos. Sí, a ti, Karen, a Indira, a Patricio, a Lau, a todos, muchas gracias por la invitación y también dispuesto a compartir, a aprender también. Así que qué lindo, muchas gracias. Súper, ahora sí, entonces entramos en materia. Ya nos vamos a, como siempre, como en nuestros conversatorios, va a haber gente ya sea que se entra a este Google Meet, porque hacemos por Google Meet, o gente que nos ve por el Facebook Live, nos va a ir diciendo sus preguntas o las dudas que tienen de la temática de hoy. Entonces, el proceso creativo, ¿no? Como les decía, nuestra lógica para esta semana de conversatorios es lo que necesito saber antes de emprender algo, antes de crear. Entonces, justamente por eso el tema. Entonces, Javi de mi corazón, ¿qué es el proceso creativo? Tal vez podemos comenzar por ahí, para que la gente lo tenga claro y que recuerde la gente que nos está viendo que nuestras charlas de este ciclo, especialmente la de hoy, es para toda persona que quiera crear cualquier cosa, ¿no? No solamente dentro del área social, pero obviamente el área social nos va a anclar en el contenido. Javi, te doy. Bueno, a ver, primero, el proceso creativo, como dice su nombre, es un proceso que quiere decir que tiene un orden, tiene un inicio, un desarrollo, un final, que se sistematiza, ¿no? Y que es una capacidad universal humana que puede tener todo ser humano, ¿no? O sea, los niños, todos podemos tenerlo. Sin embargo, los estudiosos usan el proceso creativo para lograr fines de distintos tipos, ¿no? Entonces, como es tan gigante, yo me quiero abocar ahora
hablar de lo que ha sido crear una organización de ayuda social y también a la creación de servicios específicos. ¿Sí? Entonces yo me quiero abocar un poquito a eso. Pero el proceso creativo, básicamente, en general, funciona según funciona también nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Entonces, uno recibe un reto o un problema y entonces nosotros elaboramos material para poder resolver ese problema, ¿no? Un problema de distintas circunstancias. Entonces, todo proceso generalmente comienza ante un reto o un problema. Y eso lleva a un periodo, primero, de comprender cuál es el problema, ¿no? Todo proceso creativo empieza en un problema, que puede ser, por ejemplo, digamos, un problema como quiero remodelar mi casa, o puede ser un problema como quiero ayudar a esta comunidad que se ha quedado sin agua, digamos, ¿no? Entonces, eso lleva un periodo siempre, la identificación de un problema lleva siempre un periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación es un periodo de dar respuestas, de pensar respuestas, es un periodo que puede ser duro a veces y a veces muy placentero y que implica en cómo resolver el problema, verlo de distintos lugares, hasta que llega un momento de iluminación, que es una respuesta entre muchas, y para esto podemos hablar también de que hay muchas maneras, digamos, de llevar a la respuesta más adecuada, y eso resuelve algo que ya, una vez que yo ya defino lo que quiero, la solución, empiezo a crear, y empieza un proceso creativo, ¿no? El proceso creativo en sí, que es la realización a través de una idea de solución de una respuesta, ¿no? La realización de una respuesta. Y luego viene casi siempre viene un proceso de evaluación, ¿no? De si resulta, no resulta, cuáles son los problemas al realizarlo. Y no es lineal, sino que todo el tiempo digamos, el tiempo de incubación me puede devolver al problema. El tiempo de respuesta y de ideación me devuelve al tiempo de incubación o me devuelve al otro, y así. En casi todos los problemas existe esto. Pero, como he dicho, yo me quiero enfocar un poco más en lo que es la creación de sociedades humanas para la labor social, que tiene sus propias lógicas, aunque universalmente es igual a todo. Me gustaría enfocarme en eso, ¿no? En la generación de organizaciones de solidaridad. Y también que nos dé un tiempito para hablar un poco de creación de servicios. Perfecto. Ahí lo vamos a ir bajando un poquito más. Me parece bien importante lo que dices, Javi, de que todo realmente comienza con un problema, ¿no? Con un obstáculo, digamos, al que uno quiere responder. Y este obstáculo o problema o desafío puede ser de diversa índole, ¿no? No es solamente así como hago que esta escuela tenga acceso al agua, pero puede ser, pucha, ¿cómo pinto mi casa? ¿No? Entonces, para que ampliemos un poquito nuestra perspectiva de lo que es crear, de lo que quiere decir embarcarse pues en un proceso creativo para algo, ¿no? Frente a un desafío. Lau, querida, bienvenida otra vez. Para ti, desde tu experiencia y perspectiva de diseñadora gráfica, ¿qué es el proceso creativo? Gracias otra vez. El proceso creativo, bueno, como dice Javi, viene muchas veces de un problema, ¿no? En diseño mucho te dicen, este producto tiene un problema que, no sé, no se vende, o no lo conocen, o no lo entienden, pero muchas veces también viene de la parte de una idea principal, de algo que tú quieres hacer, no siempre es de un problema. Entonces, tú tienes que como programar tu mente para solucionar eso y para llegar a materializar esa idea. Entonces, como dice Javi, hay muchos pasos los que tienes que seguir, pero no todos lo hacemos de la misma manera. Algunos nos inspiramos, no sé, se nos viene la idea y se nos viene más preguntas, más ideas y nos abrimos a más temas. Entonces, no solo nos quedamos en una idea, sino que vemos más opciones, ¿no? De qué crear, de qué, no sé, tú quieres vender algo, quieres abrir tu negocio, entonces
tienes la idea de hacer, no sé, pollo frito, pero no el mismo que todos lo hacen. Entonces, ahí entra tu mente para individualizar lo que tú quieres hacer, que sea algo único. ¿Qué tengo que hacer? El proceso tú tienes que recabar toda la información para poder para poder hacer real esa idea, la principal, y solucionar tu problema. Ahora, en diseño, lo que tú tienes que solucionar son piezas gráficas por lo general. Entonces, bueno, yo personalmente me fijo más en todo lo que es, todo lo que tú sientes cuando ves algo. Cuando estás en un lugar, ves, no sé, los colores te transmiten una cosa, las formas, entonces todo eso es parte de tu creación. No puedes dejar afuera esos detalles. Entonces, depende tu idea, depende tu problema, tienes que recabar toda la información para llegar a solucionarla. Ahora, el momento de materializarla también es muy, muy importante para hacer la prueba, la evaluación y saber que no todo funciona, ¿no? Y como dice Javi, igual vuelves al problema, vuelves a la idea, incluso tu problema puede cambiar, tu objetivo puede cambiar, tú quieres solucionar una cosa, pero no puede ser del mismo camino que estás yendo, entonces puedes retroceder al primer paso, a la idea y replantearte. ¿Realmente esto quiero solucionar o es otro el problema? Entonces, es como muy subjetivo, ¿no? El proceso creativo, si bien tiene pasos, no todos los seguimos por igual. Igual has tocado algo que me gustaría que volvamos después, y es el tema de la inspiración, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo uno puede llegar a estar inspirado? ¿Se puede ir la inspiración y volver? Esto después les voy a hacer esta pregunta de la inspiración. Javi, tal vez nos puedes ayudar a dinos lo que quieras sobre el proceso creativo ligado a las organizaciones de servicio social. Ok. A ver, yo he tenido una experiencia que ha sido mi escuela, que ha sido Abrazos Urbanos, ¿no? Que es un equipo de voluntarios, que ya hemos cumplido 12 años. Entonces, ha sido también como una especie de comunidad donde hemos ido probando un montón de cosas, hasta generar metodologías, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta que estamos haciendo con ustedes también? Ustedes están encontrando metodologías para que se repliquen, ¿no? Y me parece fantástico. Abrazos Urbanos, bueno, me ha enseñado, entre otras cosas, mucho sobre creación, ¿no? De proyectos, de servicios y especialmente de caminar con creadores. Entonces voy a empezar por ahí, retomando un poquito lo que decías de inspiración, ¿no? A veces la inspiración es muy buena, al igual que el entusiasmo, pero hay algo que es un poco más de contenido, más pesado, que es la vocación. Y yo creo que todo el que quiere crear algo tiene que primero entender su propia vocación. Y eso no es un camino fácil, es un camino de autoconocimiento. Para mí, entonces, la creación con personas implica siempre conocerse muy bien. Y, sobre todo, enfatizar en aquello que uno reconoce más que los demás como una necesidad a sus propios ojos en la sociedad y reconocer qué le apasionaría. Porque cuando uno trabaja creando servicios y productos para la labor social, no puede uno meterse a todo tipo de causas, ¿no? Porque eso es como picotear de todo, sino que tiene que meterse a aquella causa que a uno le hace también sentido de vida resolverla. Y eso tiene que ver con nuestras vocaciones. Entonces, lo primero es, por ejemplo, encontrar la propia vocación de servicio, ¿no? Porque hay muchas cosas. Y la vocación de servicio implica también mucha dicha, implica algo que te gusta hacer, no necesariamente, bueno, a veces hay situaciones que no te gusta para nada hacer, pero hay que hacerlas, ¿no?
pero eso es, digamos, paralelo. A lo que uno le entrega a la vida es como encontrar algo como, digamos, yo quiero ser profesor. Y eso me da dicha, me da sentido de vida y también es difícil, ¿no? Y entiendo que renunciaría a muchas cosas por hacerlo. Y por lo tanto, como me gusta tanto, entonces se convierte en mi pasión, ¿no? Porque a veces me va a hacer sufrir y generalmente me va a dar mucho gozo. Eso es una pasión, algo que tú has elegido libremente y que te impulsa en los días buenos y en los días malos. Antes de cualquier tipo de creación social, uno tiene que reconocer qué le apasiona y a qué le va a dar el corazón. Porque como mucha gente lo va a seguir a uno en esta iniciativa, uno tiene que tener las cosas muy claras para crear, ¿no? Uno tiene que poder, porque uno va a conducir, va a liderar, ¿no? Y no es que se va a salir con la suya uno, sino que tiene que escuchar mucho. Entonces, en resumen, lo primero para mí es conocerse muy bien. Lo segundo es encauzar una vocación de servicio específica. Lo tercero es identificar una pasión y a partir de eso empezar a conformar un equipo de personas que tienen la misma inquietud. Basta una persona, ¿no? Con una persona ya hay una pequeña comunidad. Si hay algo que yo he aprendido mucho en estos años, es que la comunidad es más importante que a veces la necesidad. Porque la comunidad reconoce múltiples necesidades y se equivoca muchas veces en sus respuestas, pero también se corrige muchas veces en las respuestas. Y la comunidad de personas es horizontal, ¿no? Entonces, por más que haya líderes, y a veces el liderazgo rota, una comunidad es fundamental para cualquier encauce. Eso es lo que nos diferencia a veces de organizaciones frías o que simplemente cumplen objetivos, ¿no? Porque la comunidad en grupo van a generar una visión. Esa es una visión de lo que quiere ser como comunidad. Ayudar a que la comunidad construya una visión, un sueño que tienen todos de realización, y ya es un gran paso. Pero estoy tratando de darle un orden, ¿no? A esto que vemos. Y las experiencias comunitarias, ya en la práctica, ayudan muchísimo, ¿no? Es importante una práctica social conjunta. A veces ayuda mucho cuando uno está creando acompañar otras prácticas que ya existen, voluntariados, organizaciones de servicio constituidas históricas, para aprender de ellos y luego recién innovar, ¿no? Entonces, también es muy bueno meterse en cancha juntos, tener experiencias, ¿no? Y especialmente equivocaciones, porque uno aprende muchísimo de los errores. A lo largo de estos años nosotros hemos tenido un montón de errores, que yo valoro mucho, que amo mucho, digamos, ¿no? Porque nos han enseñado mucho. Entonces, esta comunidad, su experiencia, su visión y el grupo de apasionados que van a estar realizando soluciones para algunas necesidades sociales, van a empezar a tener unas lógicas de trabajo, maneras que se pueden sistematizar y que constituyen metodologías replicables de trabajo. Esas metodologías replicables son las que se comparten y que permiten la transformación social, ¿no? Entonces, como ves, es el mismo proceso, eh, reto, incubación, iluminación, ideación y creación, respuesta y evaluación, pero en el lado social. Y mencionas varias cosas que igual quiero resaltar sobre todo, ¿no? Y una de la primera cosa es el tema de la vocación y el camino de autoconocimiento como prerequisito, ¿no? Para que, no solamente para crear algo, pero para que tenga ese algo un sentido para ti y a partir de ti, para una colectividad. Y va justamente con lo que estábamos hablando ayer. Ayer estábamos hablando de la creación consciente y de la importancia de tener conciencia de lo que todo lo que se manifiesta en nuestra externalidad es un reflejo de lo interno, ¿no? Entonces va completamente ligado a lo que estábamos hablando ayer. Igual hay otras cosas que en las preguntas voy a querer ir como dando un poquito más. Solamente resalto igual ahora que
Es algo que hemos intentado hacer desde el primer conversatorio y un poco sacarle el tabú a cometer errores, ¿no? Poder hablarlo, poder decir las cosas que están mal, poder aprender en colectividad. Y qué importante eso, ¿no? Y hacerlo en comunidad. Entonces, antes de continuar con la Lau, la Katy de Pica le dice al Javi que es un capo. Es un comentario que nos ha llegado al Facebook. La adoro, la Katy de Pica. Y La ella te adora. admiro hace mucho. Lau, contanos, a ver, me parece igual súper interesante, acotando a lo que decía el Javi, desde tu perspectiva de diseñadora, ¿cómo tú ves el proceso creativo anclado en las causas sociales, ¿no? Incluso como parte del equipo de Jamui, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cuál es tu perspectiva? Claro que sí, Cari. Bueno, Javi se enfoca más en todo lo que son las causas sociales, ¿no? Entonces, como yo tengo un poco más de experiencia con todo lo que es gráfico y, no sé, productos o algunos servicios que no son tan sociales, esta vez fue como mi primera vez con con esta causa, entonces un poco como que me agarré más de la Indy, que es la directora de Hamui, que yo ya la conozco hace tiempo y es una persona increíble y o sea, todo lo que ella quiere transmitir en todo lo que es Hamui, todo lo que quiere lograr es algo que yo lo tengo que convertir en imagen, ¿no? Entonces, transmitir esa paz, ese querer ayudar, ese querer educar, ese, o sea, esas ganas de ayudar a los demás, no importa si es otra, otra sociedad, digamos, no, o sea, es mi primera vez haciendo esto, pero me ha parecido súper lindo porque juegas con las emociones de las personas, pero, o sea, no estás jugando de mala manera, ¿no? Sino que tú les estás explicando algo como para que te puedan ayudar, para que se unan y, bueno, querer hacer eso tiene también su proceso creativo. O sea, yo un buen tiempo le escuchaba a la Indy, todo lo que hablaba, todas las palabras que usaba, eh, ese objetivo principal que sería la idea principal o el problema fijado, tiene sus pasos a seguir, ¿no? Y ahora con este conversatorio lo estamos haciendo, o sea, esto es parte del proceso creativo que estamos forjando en todo este tiempo, desde el primer ciclo de Jamui Educa, que son pasos que nosotros nos hemos fijado para cumplir la primera meta, ¿no? Entonces, todo lo que dices, Javi, de la pasión y algo que a vos te mueve, yo creo que la Indy y la Cari y el Pato y todas las personas que se han unido para hacer esto, tenemos todas las ganas de cumplirlo y yo creo que si no lo haces de corazón no va a funcionar nada. Entonces, como decían en otros ciclos, alguien dijo que si no, que tú puedes ayudar desde tu profesión, tú puedes dar tu granito de arena desde lo que sabes, desde quién eres y desde dónde estás. No solo se necesita un ingrediente. Bueno, ese ingrediente es la pasión y el amor que tú tienes al darlo todo. Entonces, como tú dices, Javi, si creas una comunidad, ya todos tienen un pensamiento como, no colectivo, ¿no? Pero tienen esa intención y se vuelve mucho más fuerte mover las cosas, solucionar el problema y la primera idea. Entonces, eso ya sería en la incubación, ¿no? Y en la iluminación y todo eso lo estamos haciendo entre todos. Exacto, o sea, como dices, esto que dices del trabajo emocional que mencionas, yo también creo que es sumamente importante, ¿no? Uh-huh. Porque
hay una motivación que está convocando a estas personas a trabajar y uno a veces los tiene que guiar. Y lo que es más importante, uno tiene que aprender de estas personas. Y para eso uno tiene que tener las cosas claras, ¿no? Este discernimiento de una vocación, porque a veces uno puede tener mucha fuerza emocional y jalar un montón de gente y después, si eso no era una vocación y era solo un entusiasmo, puedes hacer mucho daño, ¿no? Porque te vas, te vas y se disuelve esa, ese movimiento social. Entonces, lo bonito y lo duro de una pasión, yo siento que es, ¿qué se llama? El poder mantenerte en el ejercicio de esta pasión. Porque no hay vuelta atrás una vez que inauguras un espacio, ¿no? Porque hay una responsabilidad en conjunto, sobre todo si lideras. Y lo que dices tú también de aplicar la profesión, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Especialmente la tuya, porque los diseñadores viven resolviéndole problemas a la gente, ¿no? Ese es su trabajo, básicamente. Ver una necesidad y no es solamente una posición estética, ¿no? Sino que investigan las maneras de crear un objeto gráfico o un objeto de otras índoles para resolver una necesidad de la gente. Y eso a mí, por eso yo los admiro también hartísimo, ¿no? O sea, me encanta y por eso trabajo yo también con Gracias, Javi. diseñadores. No, pero es verdad. Y, y evidentemente también está la parte estética, ¿no? Pero lo fundamental es eso. Viven reconociendo necesidades, identificándolas y enfocando estas necesidades, ¿no? En la resolución. Exacto. Trabajando con personas, eso se hace en conjunto, ¿no? Hay muchas estrategias como círculos de evaluación, grupos focales, conversatorios, y también propios de la convivencia, ¿no? Como viajes, no sé, cenas, tecitos, fiestas, que para mí son tan importantes como conducir un proyecto, porque ahí es donde se teje la comunidad, ahí es donde visiona la comunidad, ahí es donde genera su cultura propia la comunidad y donde de forma informal se dan las respuestas, ¿no? Muchas de las respuestas de este proceso de iluminación del que estábamos hablando, ¿no? Exacto. Entonces, regreso un poquito con esta idea de, ¿cómo se llama?, del discernimiento de una vocación, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero yo, o sea, me gusta recién porque iba a un gimnasio, lo único que ponían era fútbol, lo odiaba antes, y ya, bueno, tanto el fútbol me ha llegado a gustar, digamos, ¿no? Y luego ya me he empezado a meter en el fútbol y así. Lindo, pero en todos mis años no estaba conectado. No ha sido algo que ha sido parte de mi vida, pero sí me entusiasma mucho. Pero si alguien me dice hoy día, Javi, ¿sabes qué? Vamos a hacer un equipo de fútbol para no sé qué. Yo ya sé que eso no es mi camino, porque mi camino es distinto. Aunque a mí me entusiasma el fútbol, hoy yo sé que no ha sido generalmente una relación natural que he tenido con el fútbol, como lo he tenido, por ejemplo, con las artes, ¿no? A mí lo artístico me llama inmediatamente. También con las áreas creativas, como el diseño, inmediatamente me conecto. En cambio, bueno, aunque el fútbol tiene muchísimo de creatividad, pero en sí es una actividad distinta, ¿no? Así que yo podría colaborar con actividades de fútbol, digamos, por poner el ejemplo, pero no le daría mi corazón, porque como me conozco, sé que mi corazón está para otros árboles. Sin embargo, hay personas que el fútbol, por ejemplo, ha sido un elemento constituyente de su vida a lo largo de toda su historia y el mundo necesita del fútbol, el mundo necesita del deporte, el mundo necesita de los equipos organizados para lograr metas. Y entonces el fútbol puede ser como las raíces de una vocación que se traduzca luego en distintas cosas y una de esas cosas puede ser la ayuda social, por ejemplo. Entonces uno tiene que conocerse bien porque todos los elementos, todas las actividades, todos los sabores ayudan a la conformación de un liderazgo social. Y eso es lo que atrae un equipo, ¿no? Porque si ya nos vamos entendiendo, en un equipo no hay solamente un líder, sino varios líderes que coinciden en una visión, pero que tienen distintas pasiones, pero que se encausan para un objetivo común, digamos. Y eso es difícil de mantener y también es difícil de crear, ¿no? Como decías, Lau, es mucho trabajo emocional. Sí. Exacto, y algo bien, muy importante, en realidad urgente, que yo diría que también es uno de los pilares
por el cual estamos aquí con esta iniciativa y esta creación, es la convicción de la importancia de tener un sentido comunitario, un sentido de comunidad y de colectividad para crear algo y para sostenerlo en el tiempo, ¿no? Tú lo mencionas, Javi, los mencionan los dos, y es igual un poco abrir nuestra idea de qué es crear, ¿no? Cuando decimos proceso creativo, mucha gente lo piensa como un proceso muy individual y muy interno a uno o a una, ¿no? Bueno, tengo un reto, esto quiero hacer, entonces esto, pero a veces se nos pasa la dimensión colectiva de crear, ¿no? Y de sostener una creación en el tiempo o un emprendimiento en el tiempo. Entonces, por eso, igual en esta, digamos que la intención de estos conversatorios es justamente ayudar a fortalecer, a crear comunidades, puentes entre comunidades, ¿no? Porque en esa colectividad es donde hay riqueza. Y si le añadimos a esa riqueza la intención, una como brújula clara, que viene, como mencionan ustedes dos, desde tu vocación, desde tus pasiones, desde lo que te mueve, ahí, digamos, mientras tengas eso claro, no es que tienes mucho espacio para cometer tantos errores, ¿no? Porque tienes tu dirección y tienes hacia dónde ir. Antes de ir leyendo algunas preguntas que ya nos vienen de la gente que los está viendo, quiero preguntarles ahora, comenzando contigo, Javi, un poco del otro lado de la tortilla, ¿no? Cuando no es algo destinado a, digamos, un fin social, cuando estamos hablando de servicios, ¿cómo cambian las cosas? ¿Dónde entra ahí tu pasión y tu vocación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es que, bueno, mi enfoque se alimenta mucho del discernimiento ignaciano, ¿sí? Que es una espiritualidad que yo persigo. Los jesuitas desde 500 años la tienen muy clara y todos los ignacianos, que son, digamos, los que comparten esta espiritualidad, la tienen muy clara. Y consiste básicamente en saber a qué le va a entregar uno el corazón. Una vez que ya lo sabes, digamos que mi corazón está llamado a las artes. Cada vez que haya personas que están en relación con las artes, yo voy a saber que eso no solamente tiene que ver con ellos, sino tiene que ver conmigo. Eso quiere decir que yo puedo enfocar mi creación a un área, ¿no? Que eso es básicamente, digamos, el discernimiento de una vocación. Una de las muchas formas de creación es la creación de servicios, por ejemplo. Entonces, como yo ya sé que me dedico, por dar un ejemplo, a hacer muebles y que ese es mi camino y es mi vocación y que no me estoy dedicando, digamos, a resolver matemáticas, que esa puede ser la vocación de otro, entonces dentro de este mundo yo puedo crear una infinidad de servicios. Las áreas creativas han creado, como decía, metodologías para las creaciones. Para todo hay metodologías, ¿no? Y también para la creación. Hay muchas metodologías creativas que se han sistematizado y especialmente en los 2000, pero ya a lo largo de todo el siglo XX, hay muchos pensadores que han generado metodologías para la creación y específicamente metodologías para diseñar servicios. Las metodologías para diseñar servicios nacen de las metodologías del diseño de objetos. Y el diseño de objetos como por ejemplo los objetos gráficos, ¿no? Hay metodologías, por ejemplo, como el design thinking, como el diseño centrado en la persona o en el cliente. Autores como Bruno Munari, como Papanek, que cada uno de ellos plantea sistemas para guiar la creación de objetos o de servicios. En resumen, entonces, o sea, en ese árbol hay una rama, ¿no? Y esa es la creación de servicios. La creación de un servicio tiene los mismos elementos, pero uno se enfoca en la necesidad de de las personas para las que va a crear, ¿no? Entonces, digamos que es un problema, digamos que sea un odontólogo que tiene un problema porque sus pacientes se incomodan y los niños lloran mucho en su consultorio, ¿sí? Entonces, hay un problema que se puede resolver con la creación de un servicio. Y a veces hay muchas respuestas, no hay una sola, ¿no? Pero lo primero sería evaluar cuál es la relación de las personas con ese espacio que, digamos, es el consultorio del doctor, ¿no? Del odontólogo. ¿Cuáles son las actividades que se hacen en ese espacio? Entre que uno entra a ese consultorio y uno sale, ¿qué cosas suceden? Hacer como un mapeo de todo lo que implica en la relación con un servicio.
Y entonces ver qué es lo que está mal. A veces algo se llama cuellos de botella, como por ejemplo, tú piensas en un servicio y digamos, tengo que entregar en este retiro, tengo que entregar el almuerzo a 200 personas. Y no había pensado que van a hacer una cola de 200 personas y que hasta eso que haga la cola se va a enfriar mi comida, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los momentos donde la gente se acumula o donde la gente, digamos, no está teniendo un impasse. Identificarlo bien porque luego lo puedo resolver para hacer más efectivos los servicios. Y de esta forma empiezo a crear, preguntándole a las personas que van a utilizar el servicio. Por ejemplo, para dar un ejemplo más sencillito, antes teníamos que hacer unas colas horribles para cobrar en el banco. Y un diseñador agarró y se le ocurrió crear un sistema de fichas en las que te sientas, ya no tienes que hacer las colas, y ves una televisión que te dice tu número y ya no tienes que estar cansado a la hora de llegar a que te atiendan. Eso es alguien que ha hecho un diseño de servicios, ¿no? Entonces, los servicios se pueden sistematizar si resultan, digamos, pollos Copacabana, ¿no? Desde que tú te antojas de un pollo hasta que lo comes y desechas el resto, hay un proceso en el que se hace más eficiente y pollos Copacabana o digamos McDonald's o estas organizaciones de comida rápida saben perfectamente cuáles son todo el proceso hasta que te entregan un buen servicio, ¿no? Y eso se puede efectivizar, pero básicamente es escuchar a las personas, es entender, digamos, las molestias y cómo se puede efectivizar, y a partir de eso ponerte creativo a la hora de dar soluciones para innovar maneras de entregar mejor un servicio y que no es para ti y no es para tu mente, es para el disfrute o para la solución de las personas que lo van a usar todos los días. Y a partir de eso, también, una vez que entregas una solución, es revisar estos servicios con estas personas. Antes de terminar con esto que estaba diciendo, um, es bien importante no inventarse uno los problemas, sino entender verdaderamente los problemas de las comunidades, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo tengo financiamiento para problemas de violencia para la mujer, digamos. Entonces tengo un montón de... Entonces ya voy con eso y voy a una comunidad y digo, ya, con ustedes quiero gastar, digamos, y invertir este fondo que tengo en violencia con la mujer. Cuando tal vez la prioridad de esa comunidad es la violencia contra los niños, digamos, o es una carencia de agua. Entonces, no puedo ir yo con mis lentes de las necesidades, sino me tengo que sentar y decir, a ver, ¿cuáles son las comunidades de esta, perdón, las necesidades de esta comunidad, de este segmento, de estos clientes, de este grupo humano? Y una vez que identifique y enfoque qué es lo que está generando un problema, recién puedo crear un servicio. Pero no es al revés, ¿no? No sé si me explico. Sí, y es ahí donde justo lo que decías antes también tiene sentido, ¿no? Por más de que estemos emprendiendo o creando algo que tiene una dirección diferente a un fin social, digamos, ¿no? Estrictamente dicho, por más de que estemos intentando crear un servicio, igual uno necesita la brújula interna, ¿no? De qué le mueve. Por ahí mi misión en la vida, yo quiero endulzarle la vida a la gente, entonces yo quiero hacer tortas. Exacto, exacto. Y eso Ajá. mismo. Y las tortas son necesarias en este mundo, digamos. Sí, y qué importante tener eso claro, justamente para no inventarse problemas o necesidades donde no existen, solamente porque hay una demanda, ¿no? Qué importante hacerlo desde adentro hacia afuera y no desde el otro lugar, porque ahí es donde hay muchísima confusión, ya sea un emprendimiento social o no. Lau, vamos con la primera pregunta que nos escriben en el live. Leo Onoff nos dice, ¿cómo podemos estimular la creatividad? ¿Qué consejos nos das, Lau? Si puedes, anécdotas también. Ya, no mucho. A ver, la creatividad, no sé si han visto ayer el live con las chicas de empatía, ellas hablaron mucho sobre eso y me encanta porque lo que te bloquea la creatividad es el estrés, es estar enojado, es estar triste y cuando estás mal no puedes crear, ¿no? No eres tu mente no es libre porque está enfocada en ciertos problemas o situaciones o temas que tú tienes. Entonces, cuando te liberas de todo eso, cuando estás relajado, cuando
no sé, tienes que crear, ahorita te han dado un problema para que lo puedas solucionar y estás estresado y ese rato empiezas a escribir o lo que sea, no puedes. Entonces, para salir de eso y poder crear, lo primero es, no sé, levantarte, tú te tienes que conocer, tienes que saber en qué situaciones te sientes mejor, en qué situaciones estás más libre, estás más creativo, no sé, te das una ducha, vas a comer, sales, te gusta salir o te gusta estar solo o estar con personas y eso es lo que te estimula la creatividad. Para todos es muy diferente, así que primero te tienes que conocer y para eso, eh, bueno, muchos ya saben, ¿no? Ya saben que les gusta, otros no. Para eso tienes que explorar, tienes que intentar muchas cosas y la idea va a venir, porque ya tienes el problema, ya tienes tu idea base que quieres crear y ya con el resto de los días, incluso a veces, no sé, te duermes y al día siguiente despiertas ya con la solución. Y así funciona, mientras tú estás bien, va a venir, las ideas van a fluir y se te va a crear todo un mundo que tú siempre has imaginado y ya lo vas a tener ahí escrito. Pero igual es muy importante que tengas, ¿no? Tu cuaderno o tu celular o algo a mano donde lo puedas escribir, porque la creatividad no viene a una hora exacta, sino eh, es cuando menos te lo esperas, se te viene la mejor idea y la tienes que anotar. Y si no tienes dónde anotarla, lo puedes decir, ¿no? O decirle a alguien o contarle, a ver qué te dice, tal vez te dice que está bien o que está mal, pero tú ya lo has exteriorizado. Eso igual es muy importante, que no se quede en tu mente, porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero se quedan ahí y las tienes que escribir, las tienes que bajar de tu mente o, o hacerlas ese rato si puedes, pero para que para que la creatividad fluya tienes que tú hacerla fluir. Así leo. Y qué interesante porque hemos empezado hablando, ¿no? De la importancia de tener claridad sobre tu vocación, sobre tus convicciones, sobre lo que te mueve. Em, y ahora hablando de, bueno, ya tengo claridad de eso, entonces necesito como chispazos de inspiración, ¿no? Qué interesante hacerle ese vínculo a las dos cosas. Javi, a ti te lanzo una pregunta de Mariana Aramayo. Seguro está viendo diciendo, ¿quién es Mariana Aramayo? Nita, una pregunta te la lanzo a ti. Dice, ¿podemos repetir la cadena desde el reto, pasando por metodología y replicabilidad? Esa es su pregunta. Podemos repetir la cadena del reto. Sí, podemos repetir la cadena desde el reto, pasando por metodología y replicabilidad. Me imagino que dice, podemos repetir el proceso creativo desde el reto. Sí, sí, pero cada vez que uno trabaja en colaboración con una comunidad o con una población, como son distintas personas y tienen distintas historias, siempre hay que comenzar de cero, sabiendo que uno tiene un procedimiento consensuado por tu equipo con el que trabaja y que se está creando todavía, pero que uno sabe cómo trabajar con personas. Pero siempre tiene que ponerse en la posición de aprender del otro. Si uno entra a una comunidad o segmento o con un cliente, digamos, en la que uno piensa que tiene todas las respuestas, es como un científico que entra diciendo que ya ha descubierto lo que está empezando a descubrir. Y eso es un error, ¿no? Entonces, ponerte así como para aprender en vez de para enseñar, te permite replicar tus metodologías, pero nunca utilizarlas como un recetario, sino siempre modificarlas, ajustarlas y también estar abierto para aprender de la comunidad con la que estás colaborando, ¿no? Y utilizo bien fuerte esta parte de colaboración porque es probablemente lo más difícil a la hora de trabajar con personas. Cuando uno tiene ganas de ayudar, sobre todo al principio, uno es como que
el amo de la bondad y de la ayuda que está aquí arriba. Y eso es horrible y es duro, ¿no? Y es difícil saber que uno está colaborando con alguien que ya sabe cómo resolver sus problemas. Tú solamente canalizas sus ideas o las refuerzas y a veces puedes proponerlas también. Pero tiene que ser una relación horizontal. Si no, podemos caer en, ¿cómo se llama? En victimizaciones o en paternalismos, que es una de las cosas en las que muchos que hemos trabajado en labor social hemos caído, pero que lo más importante es salirse de ese lugar, ¿no? Saber que estás colaborando con adultos como tú que están aprendiendo. Entonces, en respuesta, sí se pueden replicar una cadena lógica, digamos, de procedimientos para la creación, pero siempre se tienen que adaptar y sobre todo son siervas, estas cadenas, estos ejercicios, estas actividades, de las necesidades nuevas que de la nueva población. ¿Sí he entendido la pregunta? No, para nada, ya no se ha entendido. Mencionas algo que igual me parece muy importante de recalcarlo, que es que entender, y va con mucho con lo que hablábamos ayer, ¿no? No porque crees algo, sea lo que sea que estés creando, que va a llegar a ser un producto completamente concluido y listo, ¿no? En realidad siempre es un proceso que se está actualizando a sí mismo, como la realidad misma, ¿no? Aprendes más, lo modificas un poquito, te das cuenta que realmente no era por ahí, entonces lo cambias un poquito. Entonces, qué importante tener claridad de que no porque vayas haciendo algunos ajustes aquí y allá, no porque tengas que volver en este proceso creativo, quiere decir que lo has hecho mal, ¿no? Sino que es parte justamente del proceso de crear y sobre todo de sostener una creación, porque como bien mencionaba el Javi, podemos crear, pero en el tiempo necesitamos ciertos elementos para sostener, incluyendo una comunidad, ¿no? Incluyendo volver atrás en nuestros pasos, estar como en este ciclo. Entonces, qué importante. Tenemos un amigo desde Indonesia, nos está viendo, Kevin de Sousa. Dice que tiene un comentario sobre la creatividad, lo que estabas hablando, Lau. Dice que igual él piensa que todo el mundo es creativo, aunque piensa que no, aunque lo piense que no lo es en algún momento, ¿no? Y dice que en algún momento yo pensé que no era creativo, pero era solamente el hallar los canales correctos y conectar con la gente correcta que te inspire, ¿no? Y que te ayude a conectarte justamente con tu vocación. Y va, en realidad, casa un poco ambos comentarios que ustedes dos tenían sobre la creatividad. Así que gracias, Kevin. Ya casi para terminar, quisiera volver sobre algo que estábamos hablando al principio. Estábamos hablando sobre la inspiración, que va con la creatividad, pero la inspiración a mí me suena como un momento en el tiempo. Uno puede sostener la inspiración a lo largo del tiempo, ustedes lo ven como algo simplemente que es de momentos. Esa es mi primera pregunta para ambos. Y la segunda es sobre la innovación. ¿Qué quiere decir innovar? Si es que uno está, por ejemplo, no inventando la rueda, pero dándole tu toque a algo que quieres crear, ¿eso se constituye como una innovación? ¿Qué es y qué no es? ¿Cuáles son sus experiencias en estos dos temas? Tal vez contigo, Lau, podemos comenzar. Claro que sí, Cari. A ver, comenzando por la última pregunta, antes que se me olvide. Todos somos creadores, todos tenemos la habilidad de crear. Y en los servicios y en los productos, en todo es mejorable, todo se puede mejorar, porque no a la primera va a estar listo y perfecto, nunca. Aparte que las cosas siempre cambian, entonces todo tiene que estar en constante cambio. Ahora, si tú le quieres dar tu toque personal a tu producto, a tu servicio, a lo que tú estás haciendo, claro, es válido porque yo creo que todos deberíamos hacer eso cuando creamos. Hacer que nuestra creación salga de nosotros, salga de tu corazón, salga de todo lo que tú quieres lograr, para que no sea solo una cosa más, porque, no sé,
pollo frito, hay 1000 pollos fritos, pero hay, no sé, 10 que se identifican porque tienen su chispita. No sé, o sea, hay un montón de cosas que hacen a tu producto, a tu servicio, a tu labor que sea único. Entonces, cuando tú estás lanzando tu nueva marca de ropa, si lo haces con el corazón, tú sabes que no puede ser cualquier ropa, no puede ser cualquier prenda que vas a encontrar en cualquier otro lugar. Entonces, tú tienes que darle tu esencia a tu creación y siempre constantemente estar mejorando, mejorando, mejorando. Como con las personas a las que les estás brindando tu servicio y tu producto. Tienes que escucharlas, tienes que saber lo que, lo que conlleva tu creación. Entonces, cuando tú le quieres dar un toque a tu marca, yo creo que es lo más acertado que se puede hacer para sobresalir, para que te vaya bien y para sostener tu producto, ¿no? Porque así sí le vas a tener pasión y vas a seguir con eso. No lo vas a dejar a medias para hacer otra cosa. Entonces, si es tu pasión, lo vas a dejar. Y la otra pregunta era de la inspiración. Bueno, primero que responda Javi. Estaba escuchando y estaba anotando las cositas que decías, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y me gusta, o sea, que lo que dices también tiene que ver, por ejemplo, con el autoconocimiento, ¿no? Con lo de la pasión que dices. Y con esto, cuando dices, se identifican, digamos, algunas propuestas de estos pollos fritos, porque tú has dejado tu huella en esto, a mí me parece fundamental, porque básicamente eso es, ¿no? Mientras más fiel sea uno a sí mismo, más originales van a ser e irrepetibles van a ser sus productos. Yo creo firmemente en eso, ¿no? Y respecto a la inspiración, yo distingo dos tipos de inspiraciones. Eh, la inspiración de los enamorados y la inspiración de los matrimonios, ¿no? Así lo vamos a llamar, digamos. Entonces, uh, eh, por ejemplo, yo he aprendido a cocinar este mes, ¿no? Estos 3 meses, no sabía. Y claro, pues al principio, las primeras 2 semanas, así trataba de hacer, una vez que ya sabías, trataba de inspirarme y hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y raras, que yo lo veo como un enamoramiento, ¿no? Cuando estás con un enamorado, tú quieres sorprender, quieres seducir, quieres encantar, quieres esto, ¿no? Las ideas, tu cabeza funciona mucho. Como cuando haces un nuevo producto y lo quieres mostrar y lo quieres producir, no sé qué. Cuando haces 30 años del mismo producto, eso quiere decir que has discernido bastante bien y que estás disfrutando de hacer ese producto. Y para mí, esa inspiración, digámosle más como un matrimonio, es la más valiosa. Porque lo primero puede ser más un entusiasmo. Ya después de no sé cuántos días que estamos en cuarentena, 100 días, ¿no? Un poco más. Claro, a ver, innova e inspírate en lo mismo todos los días. Cuando lo logras, cuando sigues cortejando, digamos, en un matrimonio, yo siento que esa es la inspiración más madura. Eso ya no es un, ¿cómo se llama? No es un entusiasmo pasajero. Entonces yo distingo los dos tipos de inspiración porque los dos ayudan mucho, ¿no? Por eso cuando entran personas muy jóvenes a los grupos, siempre, sobre todo traen más de esto, ¿no? Y siempre traen esa energía de la novedad y me encanta. Pero también los sabios, los mayores en los grupos, están trayendo generalmente un camino hecho que le han renovado una y otra vez. Y como decía, no me acuerdo quién lo decía, disculpen, pero alguien decía que la inspiración te encuentre trabajando. O sea, si yo hago zapatos todos los días, diseño zapatos todos los días, ya van 20 años que diseño zapatos, no todos los días voy a innovar y voy a cambiar mi producto pero cada cierto tiempo las innovaciones y las inspiraciones que consiguen en la relación de esta producción van a ser muchísimo mayores porque son
mucho más saboreadas, reflexivas, originales incluso. Si conoces bien, tú vas a reconocer que es algo original en el mercado, que un entusiasmo, ¿no? Entonces, había otro amigo que decía, bueno, si tú eres escritor, sentate a escribir, no esperes la inspiración porque te pagan para que escribas, ¿no? O sea, te esperan que tú escribas. Si esperas todos los días la inspiración, entonces eres como un adolescente que espera todo el día estar enamorado, ¿no? Si yo espero estar enamorado para hacer feliz a mi esposa o a mi esposo, entonces qué mal matrimonio, ¿no? Porque sería un adolescente que solamente cuando se siente bien, hace su trabajo, ¿no? Entonces yo me abrazo más a esta segunda inspiración, que es una inspiración en lo cotidiano, ¿no? Y a veces llega y a veces no llega. A veces hay sequedad y a veces hay bloqueo creativo. Pero como decía este escritor, si quieres escribir, tienes que sentarte en tu máquina todos los días y disciplinarte y algún rato vendrá la inspiración. Pienso yo. Yo tengo una maestra que dice que los matrimonios que son más felices en el tiempo y los que perduran en el tiempo son los que aprenden a tener varias vidas dentro de una misma vida con una persona, ¿no? Entonces va un poquito con lo que dices, un poco más madura este proceso. Bueno, nos vamos a pasar solo unos minutitos más porque hay hartas personas que los están viendo, entonces les voy a lanzar las últimas preguntitas de la gente antes de despedirnos. Lau, te la lanzo esta a ti, de Paula Arias, que además te manda besos personalmente. Dice, cuando tienes un producto, ¿es bueno mantener una línea gráfica específica? Depende, ¿no? O sea, depende cuál es tu intención. Si tú quieres, no sé, si has lanzado una marca, ya tienes tu logo, ya tienes toda tu línea y no te ha funcionado, tú te estás dando cuenta que quieres cambiar. Pero si vas a cambiar, no va a ser solo la línea, tiene que ser todo, tiene que ser cambiar tu perspectiva, cambiar, no sé, puede ser hasta tus clientes, ¿no? Tal vez estaba dirigido, tu línea era muy, no sé, contemporánea, pero ya quieres cambiar de grupo focal. Entonces, si quieres ya hacer con más jóvenes, ya tienes que cambiar todo. Si tú quieres perdurar todo lo que ya has hecho antes y solo darle como en diseño es un refresh, o sea que le quieres dar como vida otra vez. Puedes hacerlo, pero tiene que ser con mucho cuidado para que la gente no se confunda, ¿no? Porque ya les has metido un chip, ya les has presentado a tu hijo Juan y que mañana ya te diga, no, no es Juan, es otra cosa. Entonces es como confuso. Y lo menos que quieres es confundir a la gente, ¿no? Con tu marca, tú quieres fidelizar. Entonces, igual yo creo que el momento de presentar tu producto, tu marca o tu servicio, tienes que estar bien definido en lo que tú quieres comunicar, lo que quieres que los demás vean en vos, o sea, en tu producto, ¿no? Tú tienes una forma de que lo hacemos los diseñadores es pensar a tu emprendimiento como una persona, como es Hamuy, digamos. Hamuy es una chica, no sé, joven, amable, es amigable, quiere ayudar, quiere esto, quiere el otro. Entonces Hamuy te habla así, te muestra esas cosas en toda su gráfica, en sus fotos, en cómo habla en Facebook, cómo habla en Instagram. Es algo conjunto, ¿no? No es solo una cosa. Entonces, si quieres cambiar tu línea gráfica, tienes que cambiar todo también, pero todo con un mismo propósito. Estoy aprendiendo mucho de los dos. Yo también estoy tomando nota, digamos. Amigo Javi, la última pregunta para ti. De Rocío Corrales. Dice, crear puede ser un proceso lleno de altibajos. Entonces, ¿cómo lidio con los fracasos y los tropiezos?
Bueno, yo creo que los fracasos siempre duelen cuando has discernido el área en el que vas a crear, ¿no? Porque, porque duelen. Pero hay que saber que siempre va a haber fracasos. Y, y si uno es despierto, estos fracasos enseñan. La idea no es perseguir fracasos, pero dado que suceden, es abrazarlos, ¿no? Y aprender de estos fracasos. Cuando uno trabaja con personas, es doblemente doloroso, ¿no? Porque uno ha invertido mucho cariño, mucha ilusión, digamos, y a veces el fracaso es más duro de una comunidad, ¿no? Cuando se equivoca. Pero es lo bonito de una comunidad. Yo me apoyo mucho en eso, en la parte comunitaria, porque una comunidad se cae, pero digamos unos dos estarán en el piso de la desilusión y hay cuatro que están de rodillas y tres que están de pie. Y en otro momento habrá lo otro, ¿no? Igual, cuando uno crea servicios o iniciativas solidarias en comunidad, no puede haber un solo creativo, sino es el equipo, ¿no? Y eso se gestiona también, volviendo la organización una organización inteligente. Entonces, el fracaso está dentro del sistema. Incluso el fracaso es una parte de la ideación, ¿no? Del proceso. Por eso se evalúa, se testea y repasa los pasos, como decía Lala, ¿no? Se vuelve al principio y a crear. Y decía esto, que no puede ser uno, por más que lidere un grupo uno, eh, tiene que tener la misma actitud frente a su grupo, que es yo aprendo de vos y yo sistematizo contigo, ¿no? No importa si la persona de mi grupo, el otro creativo, tiene, digamos, 14 años. Porque si yo voy a tener una relación vertical con las personas de mi grupo, ya ahí la creación está en cero. Tienes que poder encontrar, a ver, de esta persona de 14 años, ¿qué es lo que me puede enseñar? ¿No? Cosa que cuando uno fracasa, digamos, el fracaso es más dulce en comunidad, ¿no? Porque la comunidad lo puede volver una mitología para no repetirlo, ¿no? Una historia, un relato en su historia para no repetirlo e identificar bien qué es lo que ha salido mal. Ahora, si es un entusiasmo y me va mal, puede ser muy duro también, ¿no? O sea, si digo, es algo en lo que no me meto y encima me fracaso totalmente, puede ser muy duro y el origen puede ser no haber discernido bien una vocación, ¿no? Si yo me meto a deportista a estas alturas de mi vida, digamos, puedo hacerlo porque el ser humano puede hacer todo, pero realmente tendría uno que, bueno, realmente tendría que haber estado en mi historia antes, ¿no? Y por lo tanto el fracaso en un entusiasmo es distinto a un fracaso en una pasión, ¿no? Cuando fracasas en algo que te apasiona, te duele el triple, pero sabes que ahí no acaba, ¿no? Porque vas a seguir mañana en lo mismo. Esa es la diferencia, pienso yo. Y va también con lo que decíamos ayer en el conversatorio de no juzgar fracasos o no juzgar lo que generalmente vemos como negativo, ¿no? Qué importante ver a los fracasos como parte de tu proceso creativo, ¿no? Como aprendizajes que están ahí en tu cara para que los integres, ¿no? Qué importante sacarle esa carga, ¿no? A equivocarse. Lau, la última pregunta, bueno, primero Lins Salinas te dice, vamos Lau. Luego Fernando Nair, que también estuvo con nosotros ahí en el conversatorio, nos dice felicidades a todo el equipo ayer y hoy, fantástico. Esta pregunta se casa con lo último que quisiera preguntarles también yo a ustedes. Fernando nos dice, ¿qué tipo de herramientas gráficas son las primordiales al momento de comenzar un emprendimiento? Esta pregunta, Lau, te la lanzo a ti con la última, que es de, bueno, a todas las personas que están viendo esto, a todas las personas que van a ver esto, que van a crear lo que sea que vayan a crear, ¿qué mensajes le das? ¿Qué hubieras querido escuchar tú o qué quisieras escuchar tú como persona creadora? Así que te lanzo la pregunta compuesta, Lau. Ya, a ver, ¿qué tipo de herramientas gráficas son principales? Depende
depende de qué trata tu emprendimiento, ¿no? ¿Qué vas a necesitar? En todo tu proceso creativo tienes que incluir eso. O sea, tú te estás mostrando a alguien. Si vas a hacer, eh, por ejemplo, una comunidad para ir a ayudar a las personas, así, tienes que primero siempre tener tu cara, ¿no? Tu marca, tu presentación, tu nombre, ya tienes tu nombre, ya tienes tu eslogan o tu misión, tu visión, y eso lo tienes que reflejar, eh, no sé, con tu logo, para empezar. Yo creo que en estos días tener tu página en Facebook, en Instagram, es básico para que la gente te pueda contactar. Entonces ahí tienes que tener tu marca. Em, si vas a hacer trabajos sociales, si vas a ir a ayudar a las personas, no sé, a sus casas o a algunos centros, eh, visualmente, si te das cuenta, ponte en el lugar de ellos, ¿no? Está llegando un grupo de personas a darte comida, pero no sabes quiénes son. O viene alguien y te dice, hola, somos de tal organización y así, pero visualmente tienes que ver, no sé, tal vez necesitas poleras o algún letrero que les diga, somos tal organización y les estamos ayudando. Entonces, mucho depende de qué trata tu emprendimiento. Si es social, tal vez como uniformar a las personas que están yendo a ayudar. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Como invertir, no sé, en poleras, en uniformes, en algo, pero ahí entra también la creatividad de ver la forma de ponerle tu nombre a las cosas que tú estás haciendo, tu marca. Entonces, si es un producto, también necesitas tu nombre, tu logo, si vas a ir a vender, si necesitas que la gente te llame, te contacte, necesitas tus tarjetas personales. También ahí entra la creatividad de innovar, de no hacer lo mismo que otros lo hacen. Si tú quieres, no sé, hacer tus tarjetas personales digitales, bueno, necesitarás algo con el formato del celular o de la computadora o con un código, cosas así, ¿no? Pero yo creo que básico es tu marca, tu logo o logotipo. Si quieres algunas fotos, mostrar lo que estás haciendo. Si tienes un producto, necesitas la foto de tu producto. Si haces un servicio, igual, ¿no? Una foto, alguna explicación de eso, porque si estás sin eso, sin mostrar lo que tú estás haciendo, no puedes llegar a las personas, ¿no? No puedes, vas a tener que explicarte todo el tiempo, no sé, hablar, decir o escribir todo el tiempo, y a las personas yo creo que se les endulza más por la vista, y ahí les muestras como resumido lo que eres y lo que estás haciendo. Y tu último mensaje para cerrar, para todas las personas creadoras, eh, ¿qué mensaje les das? ¿Qué hubieras querido escuchar tú? Bueno, que lo que había dicho antes, ¿no? Que si lo haces con el corazón, puedes hacer lo que sea, y que como cada uno tiene esa esencia dentro de uno, todo lo que tú vas a crear, que lleve esa esencia y que nadie te la quite, aunque te digan que no va a funcionar, que cómo vas a hacer eso, o te quiten, no sé, las ganas. Tú sabes dentro de vos lo que estás haciendo, tú tienes las ganas de hacerlo, si tienes la pasión y toda la creatividad y las ideas, hazlo, inténtalo, y bueno, solo tú vas a saber si funciona, si no funciona, lo vas a volver a crear, pero no se rindan. Eso. Javi, ¿qué mensaje tienes para personas creadoras que tienen la intención de crear?
Mm, Primero, que sea necesario. Segundo, que te dé dicha, que sea algo que disfrutes. Y tercero, basta una persona que crea en uno o que tú le creas a una persona para empezar la creación colectiva, ¿no? Entonces, basta una y ya está, ya se puede. Que te genere dicha, que nos genere dicha lo que creamos, que no sea una carga en nuestras vidas, que nos genere felicidad, que nos genere congruencia con nuestra pasión, con nuestro sentido de vida, nuestra vocación, que no nos olvidemos de eso por nuestros miedos, ¿no? Qué importante. Bueno, esto ha sido el conversatorio dedicado al proceso creativo. A todas las personas que van a ver o que han visto, les recuerdo que tenemos, vamos a poner en el chat del live nuestro link al grupo de WhatsApp que hemos creado con personas interesadas en este tema, en la comunidad de creadores, para ir poniéndonos temáticas, mensajes al respecto de esto. También vamos a poner un formulario para que la gente nos pueda dar ideas sobre próximos ciclos y conversatorios que como creador, como creadora quieres saber, qué necesitas entender mejor. Y bueno, todos estos programas, estos conversatorios están en el Facebook de Hamoy, así que los invitamos a ver. Yo sé que una hora es poco para el tema tan grande del proceso creativo, pero muchísimas gracias a los dos, de verdad. Yo personalmente he aprendido de ustedes y espero que sea en beneficio y que les ayude a toda la gente que está viendo y que estaba medio confundida, que ahora esté menos confundida y que puedan multiplicar sus creaciones. Así que, Lau, muchísimas gracias. Javi, muchísimas gracias. Javi es recién tío desde ayer, así que felicidades especiales. Felicidades, Javi. Sí, Y a todo el equipo de Hamoy, muchísimas gracias. Eso, sí, eso ha sido el conversatorio. ¿Cómo? Quiero agradecerles igual por la oportunidad a Hamoy y también a Lau, ¿no? Por el honor de este día. Qué lindo conocerte así. Gracias, igualmente. Y nada, muchas gracias a ti, a Karen, a Patricio, a todos y a todo el equipo de Hamoy, ¿no? Gracias. Eso, muchísimas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana con qué necesito saber cuando ya estoy comenzando a crear. Un abrazo a todos.